Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a este espacio Cosmos, en donde pretendemos brindarles conocimiento y herramientas de autoconocimiento y también espacios para el bienestar y para la posible evolución de la conciencia. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema probablemente muy conocido por todos ustedes porque se ha puesto muy de moda, pero voy a presentar a una persona muy especial para mí y para el mundo del yoga. Él es egresado de la Escuela Nacional de Danza Contemporánea, del INBA-CEP, y fue ejecutante de danza contemporánea, ballet, expresión corporal, artes plásticas, música, técnica limón, coreografía, teatro y kinesiología. Fue integrante de la compañía Contempodanza y de la compañía Delfos, e invitado por las compañías Utopía, Lidia Romero, Leticia Alvarado, Bernardo Benítez, Accenti, Juan Manuel R. Aprendió la técnica cubana de danza con el profesor Manolo Vázquez y la profesora Lourdes Ulacia, la técnica Orton con el profesor Milton Myers en Nueva York y la técnica Palmeros con el profesor Miguel Ángel Palmeros. Participa en diversas presentaciones del músico Jorge Reyes, participando en los largometrajes de la Banda de los Panchitos en 1986 y Olor a Muerte en 1989. Por su protagónico en la Banda de los Panchitos fue nominado al Premio Ariel. En 2004 funda y dirige la Escuela Mukta Yoga, proyecto con el que da servicio en los campos de las artes, la psicología y la medicina, y además se convirtió en el preparador físico de la arquera mexicana Aida Román desde su preparación para los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011 y Juegos Olímpicos Londres 2012 hasta la fecha. Él es fundador y director de Oscar Velázquez Yoga y su segundo proyecto es ahora como maestro de yoga. Inició sus estudios de Hatha Yoga en la Gran Fraternidad Universal, Escuela del Oro, siguió su formación con su gurú, Dharma Mitra, en el Dharma Yoga Center de Nueva York, y con la maestra Ligia Lima aprendió los estilos Jivamukti, Ashtanga, Power Yoga, Iyengar Yoga y Yoga terapéutica. Les presento al maestro Oscar Velázquez. Bienvenido a tu casa, a Te Veo en Línea. Muchas gracias. Pues bien, es un honor para mí, porque además Oscar también ha sido mi maestro de yoga, sigue siendo mi maestro de yoga. Le tengo una profunda admiración y cariño. Y a mí me gustaría, Oscar, que nos cuentes cómo ves esta expansión viral de la yoga en la última década. No solamente en México, sino en el mundo entero. Bueno, primero quiero empezar agradeciéndote la invitación, la entrevista, el espacio, agradecer a todos los que hacen posible este programa y agradecer a la gente también que nos pueda estar compartiendo, que nos pueda estar presentando su atención. Y entonces, referente a la expansión del yoga. Sí, es viral, sí, ya vemos yoga por todos lados. Sí. Pero en la última década yo creo que ha sido como una explosión fuera de lo común. Sí. ¿Cómo ves esta expansión? Esta expansión, pues el tema del yoga, como ves, ha crecido, es importante, es polémico, es delicado el tema. Creo que la mejor postura es la neutra también, para hablar de un tema y no inclinarse hacia un punto. Y creo que a través de la televisión y de las redes, y es como cuando uno se detiene a hablar de las redes sociales. Exacto. Tiene mucho que ver porque la última década ha crecido, reina la publicidad y la mercadotecnia. Entonces ha ido a la par. Y este punto neutro, pues cuando creo que hablar del yoga y un punto importante y delicado y filoso, pues ponerte en una situación mediador, ver los puntos positivos y negativos, ver los pros y los contras. Entonces el crecimiento pues tiene un lado muy luminoso, tiene un lado de mucho servicio, en donde una gran cantidad de personas se han beneficiado por esta disciplina. A mí personalmente me ha cambiado, me ha salvado la vida. Sí, bueno, en lo personal también, pues todos estamos en esta búsqueda y los que coincidimos con esta práctica,
Creo que ya somos muchos en el planeta que podemos hablar muy bien del yoga y sus disciplinas. Pero existe otro lado también donde paralelamente tiene que crecer el lado polémico, tiene que crecer el lado oscuro y tiene que crecer el lado natural, como crecimiento natural y como una visión de la naturaleza que tiende, por naturaleza, tiende al desequilibrio. Y esa es la tarea, estar compensando ese desequilibrio natural que se da, esta dualidad. el crecimiento de algo, como los dientes. Ahorita que mi bebita le duelen los dientes, entonces duele un crecimiento, duele la temperatura y entonces ahí están los sistemas trabajando. Creo que este crecimiento se debe a una necesidad humana, una necesidad cultural, una necesidad cívica y acompañado de la publicidad. Entonces empieza de moda el cuerpo, pero empieza también un prototipo de cuerpo y empieza la publicidad a manejar la imagen de las cosas. Y entonces no siempre son a favor, no siempre salen con resultados a favor de las cosas. Y entonces este crecimiento, así como a mucha gente nos ha dado mucha luz y mucho apoyo, hay gente que ya ve, he estado viendo en las redes sociales, hablando de publicidad y hablando de mercadotecnia, reportajes donde invitan a la gente a ya no hacer yoga, a parar este caos, a parar las formaciones, muy criticadas las formaciones. Estoy involucrado en el crecimiento del yoga en México desde hace muchos años. Y quiero ver estas dos visiones, estas dos polaridades, estos dos polos. Empiezo con el agradecimiento, igual que a ti y a la gente aquí, lo mismo el yoga, lo mismo la disciplina, lo que ha sucedido en mi vida y lo que yo he podido también servir, ayudar, trascender mi práctica, que no solamente llevo muchos años de no llevarla solamente en el tapete. Entonces el otro crecimiento, el otro lado es estas formaciones donde estamos en la era de express, en la era del fast food que le llaman, donde sí, todo rápido, y ese ha sido gracias también a la publicidad y a la mercadotecnia. Todo esto no quiero hablar mal porque también ha apoyado y también gracias a la publicidad y gracias a la mercadotecnia y a los espacios, este es un espacio que también se ofrece gracias a la cibernética, a la posibilidad. Entonces, todo bien, todo gracias, pero hay que ver el lado donde se nos puede ir del lado del barco, donde se te puede ir descontrolar la visión. Y entonces es cuando aparecen estos estilos de vida, ya es un estilo de vida ser un maestro de yoga. Ya puedes ganar dinero y si no estás contento en una empresa o no estás contento en tu profesión, que hay muchísima gente que he visto dar ese salto, ese paso de dejar profesiones y encontrar esta posibilidad de sentirse bien, de sentirse saludables con el ejercicio, hablando de muchas posibilidades de sentirse bien haciendo ejercicio. Exacto. El yoga es una de ellas. Exactamente, pero el yoga no es solamente una disciplina física. Ahí está el tema. Exactamente. El yoga es también, como dices tú, el yoga no empieza probablemente en el tapete, pero el yoga trasciende y continúa mucho más allá del tapete. Háblanos un poco de este aspecto del yoga que trasciende más allá del asanas, de las posturas. Más allá de las posturas, sí, donde tenemos que aprender y necesitamos enseñar, necesitamos aprender que el yoga no solamente son secuencias y no solamente es movimiento por moverte, es ahí donde puedes lesionar si no tienes una capacitación profunda de la anatomía. Exacto. De las lesiones, entender muy bien el yoga restaurativo, entender las enfermedades de las personas. Otro aspecto muy importante es que Oscar ha sido pionero en
en la formación, en la certificación de instructores de yoga, que también es un tema que ha proliferado y que ha crecido en la última década. Yo te preguntaría, ¿qué es un maestro certificado? ¿Por qué la certificación? ¿Por qué la certificación? Me voy al punto neutro también, sí, porque tiene también dos lados. Claro. Puede ser un maestro certificado en 2 meses, en una certificación de un intensivo, y tiene pocas raíces. En la tarde tenía una plática con una persona que me hablaba de la metáfora del bambú y me explicaba que tarda 7 años en echar raíces el bambú y 2 meses en crecer, una altura considerable, importante. Y el tema es el tiempo que le dedicas a estar el crecimiento de tus raíces. Entonces el yoga es una disciplina profunda, no solamente son posturas, es una actitud cívica también, y nosotros le llamamos yoga, en una extensión de la palabra, al Hatha Yoga. Está muy publicitado y muy conocido y reconocido el Hatha Yoga, la actividad física de la filosofía, porque es toda una filosofía, varios aspectos. Entonces uno de ellos muy importantes, antes de las asanas, es un aspecto cívico, un buen comportamiento cívico. Entonces ahí es donde empiezas a trascender y a ir más profundo, donde entiendes que tus acciones son importantes en la vida, que no solamente es moverte, que no solamente es hacer secuencias, posturas físicas, sin esta parte espiritual. Y en lo espiritual, que significa para mí espiritual, es ser consciente, ser más consciente de tus acciones, de tus palabras, en el día, el sentido profundo del Hatha Yoga, que es sol y luna, equilibrio. ¿Qué haces después de tu práctica física? Tienes varias horas en el día que representan de 6 de la mañana a 6 de la tarde el sol, y esto es el día, y estos son tus obligaciones en el día de trabajo. Después, como los niyamas, son tus aspectos personales. Si meditas, si no meditas, es muy importante. Si lees y tomas en cuenta que de las 6 de la mañana a las 6 de las 6 de la tarde a las 6 de la mañana es el ciclo lunar y es el ciclo íntimo, tu casa, tu hogar, tu persona, tu familia, tus hijos, tu pareja, tu intimidad, tu soledad, pero practicada, y no solamente de manual, de ir a una certificación de 10 días, de 2 meses de intenso, y que te lleves el manual y lo entiendas. Quizás eres inteligente, racional, y puedes captar muy bien la idea del yoga, pero es importante la experiencia, es importante la experiencia como alumno. Después, posteriormente, es importante la experiencia, son estas raíces, la experiencia como ejecutante, practicante de yoga, que es otro proceso de practicarlo. Y viene una parte muy delicada, que es a razón de este crecimiento explosivo, express, de hablar del yoga con una experiencia muy prematura en el estudio, muy prematura en la parte ejecutante, y llegan a una parte docente, donde ya abren escuelas prematuramente, con experiencia prematura, con un certificado, pero luego puedes ser un maestro con experiencia, ya tienes las raíces y te falta el certificado. Entonces eso te viene bien, porque claro, es importante, actualmente es importante el certificado, reconocer personas que tienen esta cualidad y calidad de... Pero también es importante, yo creo, el certificado, pero desarrollar ser. Es más importante ser iniciado, dice Bernamit. Es más importante ser un iniciado que ser un maestro certificado. El certificado tiene mucho la connotación del papel, el sello y el título ya de maestro. Entonces eso no te hace un buen maestro. Exactamente. Óscar, vamos a dejar aquí una pausa. Vamos a continuar, amigos, en una segunda cápsula para continuar
con esta interesantísima plática con el maestro Óscar Velázquez, profesor de yoga, coreógrafo, formador de maestros de yoga, y pues hay mucha tela de donde cortar. Recuerden que estamos en www.tvoenlinea.tv. Hasta la próxima.